Hoy tengo la suerte de estar aquí en el Tranco, pasando frío, un año en el que no hace frío, pues tengo la suerte de pasar frío, mira qué maravilla, con Iris Gutiérrez, una escaladora gallega afincada en Madrid que tiene una historia bastante peculiar, ¿no? Única, como la de cada uno, con respecto a la escalada y en este caso con respecto a este reciente amor por la escalada de adherencia. Así que nada, Iris, bienvenida a Rock and Joy, vamos a ir descubriendo toda esta historia. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar en este caso no por el principio de los tiempos, sino por una curiosidad. El otro día estábamos hablando y me comentaste que escalas porque no pudiste ir a una clase de grima. Esto ya choca, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues a ver, yo vengo de otro mundo que no tiene nada que ver con el de la escalada, que es el de la hípica, y yo he competido toda la vida en hípica, empecé a competir en alevín, antes que infantil, que es una categoría inferior, y cuando me vine a vivir a Madrid, obviamente no podía practicar este deporte y tenía ganas, no sé, la curiosidad de hacer esgrima. Tenía un amigo que competía muy potente en esgrima y que prometió llevarme, pero pues hasta día de hoy afortunadamente nunca me llevó y opté por escalar. O sea, que escaló porque nunca me llevaron a hacer esgrima aquel día. Bueno, vamos a irnos un poco atrás a esos orígenes, a ese Galicia y empezar a competir en alevín en equitación. ¿Cómo era eso? ¿Tenías caballos en tu casa? Bueno, en Galicia hay una afición muy potente en la hípica, en el salto de obstáculos y bueno, pues Amancio Ortega es un gran impulsor, pues imagínate este hombre la capacidad de logística que tiene. Entonces, bueno, pues tuve la suerte que más o menos tengo pues la misma edad que Marta Ortega, entonces pues éramos más o menos de la misma generación de esta afición a la hípica. Entonces yo tenía 2 yeguas y bueno, pues montaba mucho, llegaba a montar hasta 5 caballos al día, competía con muchos caballos y bueno, pues tuve la suerte de vivir ese momento tan alto de la hípica en Galicia. ¿Y no te dio como cosa dejar de repente este mundo de la competición en el que estabas tan inmersa para irte a Madrid y no poder practicarlo? Bueno, es que por supuesto que sí, o sea, para mí dejar la hípica fue un punto de inflexión muy triste, pero yo no salí de mi casa a Madrid, o sea, yo primero me fui a vivir a Santiago a estudiar físicas y después que no la terminé estuve viviendo casi 2 años en Perú, entonces era algo de vuelta antes de acabar en Madrid. Y esos años ya no estaba montando, Y ¿no? esos años ya no estaba montando a caballo, evidentemente. En Perú era un poco difícil. Bueno, antes de meternos en el mundo de la escalada, te metes a estudiar física y te lo dejas y te vas a Perú. ¿A qué te dedicaste allí? A viajar, básicamente. Yo había estudiado mucho, tenía ya la carrera de piano, después me metí a estudiar físicas y bueno, estaba un poco cansada de estudiar. Y yo creo que en un momento de mi vida cortocircuito, dejo todo y me voy sola a vivir a Perú con 20 años y bueno, pues básicamente me recorrí la Panamericana a dedo yo sola. Bueno, en fin, viví muchas experiencias allí únicas, yo creo, y de las que no me arrepiento y volvería a vivir. Bueno, con 20 años ahora yo creo que no volvería a pasar. Aunque no te arrepientas, ¿no? Aunque no va me a ser. arrepiento, pero creo que no volvería a pasar por situaciones por las que pasé. Y en fin, creo que fue una época muy entrañable, muy bonita de mi vida. ¿Y entonces con qué edad llegas a Madrid? Pues a Madrid llego con unos 24 años, más o menos, sí, 24 años. Y bueno, pues hice aquí unos ciclos de fotografía, monté un estudio, tuve un estudio de fotografía aquí en Madrid y uno de mis compis es el que hacía esgrima
y el que le conocí nada más llegar a Madrid y el que me iba a llevar a hacer esgrima. Y como nunca me llevó, mi compi, otro compi que tenía que del trabajo, él escalaba y me dijo, bueno, pues yo qué sé, apúntate a un rocódromo. Siempre he hecho mucho deporte, he hecho deporte de competición, entonces pues tenía ganas de hacer un deporte pues que no fuera un gimnasio que me puedo morir del aburrimiento. Y entonces pues nada, le hice caso y me apunté a un rocódromo y hasta hoy. Bueno, hasta hoy espero que lo desarrollemos un poquito más. ¿Cómo fue esa primera experiencia en un roco? Pues fue muy absurda, o sea, no tenía ni idea no había hecho escalada nunca. Yo soy de la generación del plástico ya, ¿no? O sea, me he criado en la montaña porque soy de pueblo y porque soy gallega, pero realmente no soy de la generación de escaladores que ha nacido en la roca. O sea, yo he nacido como escaladora ya en un plástico. Allí me motivo, engancho muy bien con los compañeros, con el profesor y bueno, pues me empiezo a motivar y una motivación muy grande y pues eso hace que lo coja con muchas ganas. Y entonces, bueno. Entonces, bueno, empezaste a competir, ¿no? Muy prontito. Sí, o sea, bueno, cuando empecé a entrenar, el primer año en Cadena 7B y empecé así a ir a alguna competición y sí, estuve compitiendo, aunque competí muy poquito, o sea, no he sido una gran competidora ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, pero sí estuve compitiendo un tiempo. Empezar a escalar con 20 y pico y llegar a hacer un grado medio como 7B en un año no es lo normal. ¿Qué crees que tenías tú que te hizo llevar ese rendimiento? Yo creo que, y siempre lo digo, que la motivación. Para mí la motivación es uno de los pilares en general, ¿no? Podemos decir en la vida, pero a mí en la escalada ha sido la motivación, esa competición contigo mismo, ¿no? O sea, el reto es como, bueno, pues yo creo que es lo que me ha llevado a... Y luego la disciplina, ¿no? Al final vengo pues de la disciplina muy grande, de la disciplina del conservatorio, que es una educación así un poco arcaica y entonces tengo esa disciplina. Creo que... ¿Cómo era un día tuyo de esos del principio en cuanto a entrenamiento? No, o sea, normal. Yo iba a clases por la mañana y por la tarde me iba al rocódromo a entrenar. O sea, una vida normal. Y al principio, pues tampoco era... no era especialmente que se me diese súper bien, ¿no? O sea, yo creo que ha sido... Pues a raíz de engancharme, de que me fue gustando muchísimo, pero todo eso fue muy exponencial, no lineal. Tan exponencial que llegaste a tener una lesión gorda como relativamente pronto. ¿Qué ocurrió? Sí, pues claro, yo creo que lo que pasa y lo que me pasó es que la gente que empezamos a hacer mucho grado, en cuanto hemos empezado a escalar, es que nuestros tendones no están preparados. Entonces yo al poquito de empezar a escalar me rompí 3 poleas de un dedo y bueno, me tuvieron que reconstruir el dedo con el tendón de la muñeca y todo eso. Y bueno, es una lesión generalmente en la gente que empezamos a escalar así grado, que es porque nuestros tendones no están preparados, no hay un buen calentamiento, etc. ¿Cómo fue? Pues fue en Cuenca, en una vía. En general yo soy muy bajita, mido 1,59, entonces generalmente no llego a los agujeros de Cuenca y suelo hacer pasos intermedios. Hostia, pues allí hay pocas cosas intermedias, ¿no? Ya, pues eso. Eso es lo que me pasó, que cogí algo intermedio y me saltaron las 3 poleas. ¿Qué pasa? Que esto fue hace 10 años. Ahora mismo todo el mundo sabe lo que es una polea, la escalada está de moda, hay más estudios. Hace 10 años no, entonces me tiré un año entero escalando con las 3 poleas del dedo rotas.
hasta que llegó un punto que no podía hacer ni vida normal. O sea, no podía ni coger las bolsas de la compra. O sea, durante ese año no hiciste nada. Sí, escalé, sí. No, pero no hiciste nada para rehabilitar, readaptar o operarte. O sea, yo iba al médico, me hicieron un montón de pruebas, me hicieron un médico montón normal. de resonancias. No, bueno, se suponía que eran médicos buenos, ¿sabes? Pero nadie daba con el diagnóstico. Hasta que, bueno, finalmente me fui a Barcelona y ahí dieron con el problema y con la solución también. Te fuiste a Barcelona y te fuiste con otra lesión encima, ¿no? Bueno, esto me pasó que justo la semana que tenía cita con el cirujano en Barcelona, pues claro, no podía escalar o podía escalar menos, entonces estaba con la bici de carretera y tuve un pequeño accidente con la bici de carretera y entonces cuando vino la UCI móvil me cogió la vía mal de la mano y al pobre cirujano le llegué con una mano completamente morada y yo trataba de explicarle que mi mano lesionada no era el muñón morado, era la otra mano. Y bueno, finalmente te hizo el diagnóstico de que estaban las 3 poleas rotas. ¿Y cómo sucedió? O sea, ¿cómo fue la operación? ¿Te has quedado bien? ¿Cómo ha sido la readaptación? Pues la operación, la verdad que fue muy bien. Y luego la rehabilitación la hice con Jorge Broncano, el que ha sido, es y sigue siendo, bueno, mi mentor, mi psicólogo, mi creador, mi todo. Fue una rehabilitación muy larga, fue una rehabilitación de un año entero, dura, con picos como cualquier curva, o sea, ninguna curva es lineal, o sea, todo, matemáticamente es imposible, con sus bajones, etc. Pero bueno, he quedado perfectamente. Joder, qué bien. ¿Y cómo fue durante ese tiempo tu escalada? Ausente. Durante, obviamente, ese año no pude escalar, entonces, bueno, pues me dio por la bici de carretera, estuve entrenando mucho con la bici de carretera. Al final tengo motivación o pasión y, bueno, pues si no puedo hacer A, pues siempre hay un plan B. Qué bien, qué bien. Y una vez que esto empezó a coger un curso que te satisfacía, que ya podías escalar, ¿cómo progresó tu escalada a partir de ahí? ¿Seguiste compitiendo? ¿Estabas escalando? ¿Haciendo proyectos? ¿Equipando? ¿A qué te dedicabas? Bueno, ahí, o sea, bueno, yo llegué a un momento con Jorge Broncano que me dio el alta como paciente y ahí me pasó algo curioso con él porque yo le lloré y le dije que no, que el alta, que vale, que el alta, pero que quería seguir entrenando con él. Y se lo pensó y finalmente decidió seguir entrenando conmigo porque hay un momento, un punto de inflexión en una rehabilitación que deja de ser una rehabilitación y se convierte en un entreno. Él al final decidió dar ese paso conmigo y bueno, él se dedica a esto hoy por hoy. Y a partir de ahí, pues claro, empecé a entrenar con Jorge Broncano de una manera absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que eso fue el gran, o sea, con la motivación que yo tenía y con un Ferrari de entrenador como Jorge Broncano, pues solo podía ir a bien. Y ahí fue cuando empecé a competir, cuando empecé a hacer mucha caliza. O sea, yo en realidad soy o era escaladora, más bien era escaladora de caliza, y es donde realmente mi actividad se ha desarrollado como escaladora. ¿Dónde? Principalmente en Cuenca. Mi cuna escalando ha sido Cuenca y es donde más he escalado ha sido en Cuenca, que paradójicamente Es donde te rompiste los dedos. donde me rompí las 5 poleas porque las 5, pues luego llegaron 2 más. Luego llegaron 2 más y llegó otra operación de dedo. También con el mismo doctor. Sí, ya sabía lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir y para qué probar cosas nuevas cuando una te funciona, ¿no? Hombre, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora se te relaciona mucho, a pesar de que llevas poquito tiempo, ¿no? Con la pedriza y la adherencia. Y quizá ahí es donde ha resaltado más. ¿Cómo se ha transicionado de este Cuenca a hacer vías de octavo grado en un tumbarral? Vamos. Pues a ver, yo siempre
escalaba a vista. Soy una escaladora de escalar a vista poniendo cintas. Es la modalidad que siempre me ha gustado. He repetido muy poquitas vías en general antes pre-pedriza, digamos. Y empecé a repetir vías después de la pandemia. ¿Y qué me pasó? Que, bueno, estando escalando en caliza, yo notaba que no... Yo soy muy bajita, entonces tengo que escalar muy dinámica. No podía dinamizar. O sea, para mí era imposible. Mi cerebro no me dejaba dinamizar. Tenía muchísimo dolor de hombro. Ya me habían hecho varias resonancias. Ponía que tenía SLAP solamente. Pero, bueno, un poco no era coherente el diagnóstico con el dolor. Entonces, bueno, pues el único sitio donde realmente podía escalar era la Pedriza. O sea, empecé a escalar por la Pedriza como empecé a escalar, pues porque me coincidió así. O sea, no podía escalar en otro lado. Entonces, en la Pedriza, como no se escala de forma muy dinámica, era el único sitio donde mi hombro me permitía escalar. Después, pues sí se vio que tenía una lesión muy grande, tenía hasta el bíceps roto, me tuvieron que operar el hombro, etc. O sea... Bueno, vamos a ir con detenimiento. Pues ahí me dices por un lado que la escalada dinámica no te iba bien a nivel mental y por otro lado que tenías dolor. O sea, ¿esto era concurrente, venía junto o son dos cosas diferentes? No, es la misma. O sea, no es que a nivel mental no pudiera hacer dinámicos, es que tenía, al tener el bíceps roto, no me dejaba, o sea, como que mi cabeza no me dejaba lanzar con el brazo derecho. Tenía una de las cabezas superiores, uno de los tendones. Sí, exactamente. Y mi cabeza con el brazo izquierdo yo podía dinamizar lo que fuese, pero con el brazo derecho no me dejaba. O sea, algo estaba... Mi cabeza sabía que algo ahí dentro iba mal, ¿sabes? Entonces, bueno, por ese motivo busqué un tipo de escalada en el que pudiese... que no tuviera que hacer ese tipo de movimientos que bueno, pues la rotura de hombro que tenía no me permitía. ¿Y cómo pudiste estar escalando tiempo con eso roto sin darte cuenta? Bueno, a ver, cuenta sí me daba que algo iba mal. Quiero decir, al final convivo con el dolor. O sea, a mí me han operado y yo sigo con el mismo dolor en realidad, ¿sabes? O sea, llevo años conviviendo con el dolor, al final lo aceptas, aprendes a convivir con él. Ya puedo dinamizar porque me han puesto unos arpones y ya puedo escalar dinámico, etc. Pero bueno, o sea, el dolor está ahí, o sea, pues simplemente hay un tema de convivencia, ¿no? O sea, pues... Sí, de eso sé una mijita, por desgracia. Bueno, ¿y cómo fue ese encuentro fortuito con la Pedriza? ¿A quién se le ocurre decir, bueno, venga, vamos a ir a la Pedriza a ver qué hago? ¿Y con quién fuiste y qué hiciste? Pues mira, venía de estar una temporada por Huesca y escalando por ahí. Y volví para Madrid y nada, quedé con un amigo para escalar por aquí. Y pues el primer día hice un sitamax a vista, un par de sitamaxes a vista. Y me motivé, me encontré con otro amigo, con Angelete, que es un poco mi sensei pedricero, un poco no, bastante. Y me motivé, vi que podía tirar. Era un año en el que tenía tiempo, por primera vez en mi vida me había quedado sin trabajo, entonces podía dedicarme a escalar. Y me motivé con la Pedriza un montón. Y bueno, eso, o sea, lo que pasa es que durante ese año sí que me hicieron pruebas ya más consistentes. Se vio que sí que había que operar el hombro, pero bueno, estaba teniendo una temporada tan buena que esperé a terminar la temporada para poder operarme. Porque sí que te permitía la Pedriza escalar con menos dolor, ¿no?, que en otros sitios. O por lo menos... Me permitía escalar. Sí. ¿Y cómo fue esa primera temporada? Pues la verdad es que fue bien. La primera vía con la que me motivé, la Match Point, un 8A en cara sur, que la verdad que ha sido con diferencia la vía que más me ha costado. Claro, venía de escalar con rodilleras. El cambio fue grande y no sé, me parece una escalada súper atractiva, o sea, tanto el entorno como la escalada en sí.
una escalada que suponía un reto más psicológico, más que psicológico, de concentración. Y bueno, pues como una niña pequeña ahí, hasta que me la saqué y bueno, pues ya me motivé a probar otras vías. Hiciste poco después la Vicky el Vikingo, ¿no? No, esa la hice después de O sea, operarme. la hiciste después de operarte. Sí. Entonces, en ese año, ¿qué más vías hiciste? Hice un par de 7 cemases, la Fábrica de Ninjas, la Viracocha, hice la Mater, la Peláez, que es 8 a más. Hice todas esas vías. La Peláez, además, la hice en poquísimos pegues. Y probé la Vicky. Lo que pasa es que la Vicky la probé 3 días antes de entrar en quirófano y casi en julio. Es una vía a bloque, que el bloque me salió. La verdad que el bloque nunca he tenido ningún problema, pero me caía en la parte de arriba. Me dio pena. Claro, lo que pasa es que el tiempo jugaba en contra mía. O sea, yo me operaba en 2 días, entraba en un quirófano, estaba probando 8B, estábamos prácticamente en julio. Creo que que todos los parámetros jugaban un poco en contra mía. Así que tuve que esperar bastante a poder volver. ¿Y ese rendimiento en caliza lo había alcanzado antes ya? No, había alcanzado el 8A, pero tampoco quiero decir, en caliza nunca he repetido vías. O sea, en caliza siempre casi siempre he hecho una escalada a vista. O sea, he empezado más a tener proyectos aquí. Aquí en Granito. Sí. No, pues es curioso, ¿no? La mayoría de la gente o evita la adherencia o le parece extremadamente dura con respecto a la dificultad en caliza. Y sin embargo, pues bueno, para ti parece que te ha venido como anillo al dedo, ¿no? A ver, la escalada en Pedriza es una escalada que obviamente es muchísimo menos atlética que la caliza. Exige, digamos, como una menor forma física, no de fuerza de dedos. La fuerza de dedos creo que es imprescindible, pero exige una concentración mantenida durante toda la vía. Y una tensión muy grande, o sea, a diferencia de la caliza, ¿no? Quizá ese reto, me motiva más, me da más juego, ¿no? O sea, me parece más bonito. ¿Por qué? ¿Qué le ves de diferente, de especial a esto? A ver, por ejemplo, por eso creo que una de las dificultades de la adherencia es la vista. Tú una vía en caliza puedes previsualizar, te pones debajo de una vía de caliza y más o menos, pues aquí este paso con mano derecha, hasta con mano izquierda, tú te plantas debajo de una vía de adherencia. Para empezar, no sabes ni qué grado es. No sabes si te estás plantando debajo de un quinto o de un octavo, no tienes ni idea. Entonces, claro, eso hace que la vista sea muy, muy, muy difícil. Entonces, también psicológicamente, no saber hacia dónde te diriges, no tener ningún punto de descanso, o sea, no estás en ningún momento cómodo. No llegas a un cazo y dices, uff, aquí respiro. Más o menos es una escalada de respiración, aunque se suele escalar en apnea. Es una escalada de mucho autocontrol. Yo creo que esa es la principal diferencia. O sea, llegas a puntos de no retorno. O sea, tiene los alejes que tiene muchos. Realmente llegas a puntos de no retorno, de tener un autocontrol muy grande, una concentración muy exigente y bueno. ¿Eso del no retorno a qué te refieres? Pues estás en medio de un aleje y te está, por ejemplo, caducando un pie, que significa que ves que el pie se te puede ir en cualquier momento y o sigues para adelante o te vas abajo. O sea, no... Y bueno, los vuelos de la Pedriza pues son... No peligrosos, porque no te vas a matar. Bueno, depende de la vía. Como mucho, pues te rompes un tobillo. Pero sí suelen ser un poquito más expuestos. La Pedriza es un poquito más expuesta en general que la caliza. Digamos que tiene ese punto de exposición de la escalada clásica, ¿no? Que, por ejemplo, eso pues la caliza no tiene en general, ¿no? Ese grado de exposición. ¿Y cómo gestionas esta exposición?
con la concentración. Al final tienes que llevar un nivel de concentración tan grande, de saber exactamente a dónde vas, saber exactamente con qué parte del dedo gordo estás pisando, que lo último que piensas es, o sea, o por lo menos a mí no me da para pensar dónde está la chapa. O sea, bastante que estoy concentrada en qué paso estoy, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy colocando el pie. Estás pensando a la vez en tantas cosas que no hay espacio a ver dónde está esa chapa. Digamos que yo creo que es un nivel de concentración lo que hace que no tengas, bueno, ese miedo, ¿no? En mi caso. Los que tienen mucho miedo no escalan aquí, ¿no? Directamente. Bueno, es un tema de superación también, ¿no? O sea, creo que es una historia bonita de superación, el tener miedo y venir a la Pedriza a darte sartonazos, pues puede ser también una historia de superación muy bonita. O sea, luego, por otro lado, pues la Pedriza también estás solo, ¿no? O sea, yo venía de escalar pues en sitios donde había muchísima gente, mucho ambiente. Tú vienes aquí y estás escalando solo tú y tu compi. Y eso, a día de hoy, como está la escalada, me parece un lujo, completamente. Qué bien, qué bien. A nivel de gestión de estos riesgos obvios que dices, pues una cosa es la gestión mental, ¿no? Pero cuando tienes un aleje grande y te caes con la cuerda en la mano, como el otro día que lo has puesto en Instagram, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estrategia implementas? Bueno, ahí no tienes estrategia. O sea, la estrategia es llevarte un asegurador, un buen asegurador, un asegurador en el que confíes. Evidentemente, yo cuando me meto en estas vías, que voy a lo que voy, sé que el riesgo está ahí. Sé que puedo volar en cualquier momento. Hombre, no es lo común volar con la cuerda en la mano, no es lo normal, y la verdad que nunca me había pasado la Pedriza. Y al final yo escalo con 3-4 personas en la Pedriza, pero esas 3-4 personas con las que escalo, confío ciegamente en ellas. Entonces, pues al final es un trabajo un poco de dos, como siempre en la escalada, ¿no? Pero quizá aquí un puntito más. ¿Y crees que este carácter que tiene la Pedriza, de placa tumbada, de grandes alejes, de tener que tener un asegurador más competente de lo que se tiene en Calcario, le añade dificultad a la vía? No sé si la palabra es dificultad, es diferente. No sé si dificultad o no dificultad, ¿no? Pero diferente seguro, es diferente. O sea, es diferente todo, o sea, hasta la logística. Escalar en caliza, por ejemplo, puedes escalar prácticamente todo el año. Escalar en la Pedriza es una lotería. O sea, tú puedes venir como he venido hoy, que yo tardo 1 hora en llegar hasta Manzanares, subir al sector y no escalar. Pues porque no se han dado las circunstancias, no se ha dado el tiempo, etc. Entonces, bueno, tiene una logística mucho más complicada que otras escuelas, ¿no? Al final, pues simplemente los sectores no están cerca, tienes que caminar, bueno, pues tiene muchos puntitos que creo que no es que sean menos accesibles, pero sí es un filtro para mucha gente, lo cual estoy muy agradecida. Bueno, no lo digas muy alto. Y disfrutar un poquito de la soledad, ¿no? Escalando, que creo que hoy en día ya es difícil. Bueno, ¿no? En Granada la verdad que tenemos la suerte de poder tener esto en Calcario en muchísimos sectores. Pero bueno, aquí en Madrid sé que está más complicado. Entonces esto tiene como un puntito más aventurero, ¿no? Más parecido a lo que es la escalada en montaña. Sí, bastante más. Bastante más. Tengo un amigo que dice que tú cuando tienes una vía en la Pedriza la tienes tan cerca y tan lejos a la vez. O sea, puedes tenerla a punto de encadenar y tardar 1 año en encadenarla, ¿sabes? O sea, la Pedriza es caprichosa. O sea, encadenas cuando ella quiere, no cuando tú quieres.
tienen que alinearse los planetas, de que ese día tengas piel, que ese día no tengas 4 agujeros en los pies de gato, que haya las condiciones óptimas, porque bueno, luego es un tema en la condición de cómo está la roca, de humedad, de etc., que yo esto ya empiezo a no hacer mucho caso y a escalar pues con lo que hay. Me ha tocado vivir sin frío o escalar sin frío en la Pedriza, pues lo aceptas, es lo que hay y tiras para adelante. Pero sí, es complejo, tiene muchas variables, quizá tiene muchas más variables que las que pueda tener la caliza. Por eso el encadene tarda más en llegar. Bueno, quizá eso le añada más encanto, ¿no? Para sea mí más sí, especial. para mí sí. Entiendo que si tu objetivo es el encadene en sí cuanto antes, pues la Pedriza no es tu sitio. Pero como experiencia, ¿no? Como experiencia, sí. O sea, para mí tiene una experiencia casi de meditación, ¿no? O sea, tú vas en un estado de absoluta motivación y absoluta concentración. O sea, no tienes que estar... O sea, tú te subes a la Pedriza, a una vía y ya está. O sea, no se acaba todo lo demás. No, y aparte no tienes reposos como tal, ¿no? De decir, aquí respiro. No, o sea, probablemente no vayas a respirar bien en toda la vía. Iri, hemos hablado de que empezaste a escalar, de que rápidamente alcanzaste un rendimiento decente o notable y que bueno, que has llegado a hacer 8º grado en calcáreo. Sin embargo, pues bueno, 8A más en caliza, pues hay un mogollón de chicas y de chicos que lo hacen y 8A más 8B en adherencia no tanto. Es bastante más especial, ¿no? Bastante más reseñable. ¿Qué cualidades crees que tienes tú que te han hecho resaltar en este estilo? Yo creo que la disciplina de la que te hablaba antes, que esa la llevo pues de educación del conservatorio, hay que tener mucha disciplina porque sabes que muchos días que vas a venir están perdidos, que no vas a escalar la mitad de los días, hay días que te vas a subir que no vas a hacer nada, etc. Y sobre todo la motivación. Creo que la motivación que tengo con la escalada en granito, pues también hace pues que te impulse, ¿no? a hacer esos alejes, a escalar más, a venir, etc. Pero yo creo que en mi caso es disciplina. Y en una escalada en la que, como dices, no es tan dependiente de los factores físicos, ¿cómo te entrenas para eso? A ver, yo es que estoy haciendo un estudio de entrenamiento en adherencia, de entrenamiento de fuerza de dedos de pie. Y estoy haciendo un estudio de todo esto. Entonces, sí, se puede entrenar. Se puede entrenar la fuerza de dedos de pie, se puede entrenar. Lo que pasa es que hasta ahora nadie o casi nadie lo ha hecho, ¿sabes? Porque no es lo común para la escalada. La frecuencia cardíaca se puede entrenar. Quiero decir, cuando sales a correr, yo salgo a correr, etc., te da una amplitud de frecuencia cardíaca mayor. Eso hace que tus pulsaciones, cuando estás en un aleje, no se pongan tan altas, ¿no? O sea, sí, tienes formas de entrenar para la Pedriza. Se puede entrenar. ¿Y qué haces en concreto tú? Pues, por ejemplo, yo sí salgo a correr por lo del tema de la frecuencia cardíaca y hago muchos ejercicios de fuerza de dedos de pie que... ¿Cómo son estos? Esto no se puede. Esto todavía no lo he sacado. Pero lo sacaré. Bueno, nada, estaremos ahí pendientes. Muy bien. ¿Por qué crees que la mayoría de escaladores evitan la adherencia? Porque no es gratificante. A ver, hay que partir de la base que quitando la territorio comanche, que obviamente es la vía más dura de la Pedriza, que son 8C+, las vías más duras de la Pedriza son 8B+, de adherencia. O sea, es como un poco el grado tope, ¿no? Quitando territorio comanche. Entonces, claro, es una escuela que tienes que bajar mucho el grado y el ego, ¿sabes? Y eso duele. Duele estar haciendo 8C en caliza y no subir por un 8 a la Pedriza, duele.
yo lo entiendo. Entonces, bueno, no es atractiva en ese aspecto. Es una pena, ¿no? Porque al final, si viniese gente más fuerte, se podrían abrir nuevos horizontes. O sea, la pedriza es un diamante en bruto que está sin explotar, ¿sabes? Hay muchísima pedriza. Pero claro, no es nada gratificante. La logística de la que hablábamos es muy grande. O sea, cuesta. Es dura, es recia. O sea, no es comercial. Y bueno, pues hay muchos factores ahí. O sea, estar más relacionado con el grado que con el sitio, el movimiento, la experiencia, ¿no? Sí, no todo el mundo, ¿eh? Te hablo, por ejemplo, o sea, a ver, claro que hay gente que viene aquí y disfruta muchísimo, pero bueno, en general, a nivel un poco más profesional, quitando, con excepciones, por supuesto, pero entiendo que no es un sitio que dé tanto como pueda dar la caliza, ¿no? ¿Qué le diría a una escaladora que nos esté escuchando y que se está planteando pues hacer un viaje y conocer la Pedri? Que se anime, que es un reto y que los retos están para superarlos, ¿sabes? Que se motive, que los alejes es parte del juego de la pedriza, ¿no? Un poco, y que se puede jugar, que podemos jugar todos, ¿sabes? Con cuidado, con un buen asegurador siempre, y que creo que es bonito superar esos retos personales. Desde luego. Antes de darle un cierre a la entrevista, Iris, ¿te gustaría sacar algún tema que se me haya pasado a mí? No sé. Pues tú sabrás. No, yo creo que no, que está todo bien. Estupendo. Pues nada, mi última pregunta es una que le hago a todos los escaladores que pasan en su primera vez, y es que si te tuvieras que quedar con una vía que hayas escalado, ¿cuál sería y por qué? La Vicky. Porque es un 8B en adherencia, es un reto que solo tenemos 4 mujeres, 3 de ellas españolas. No, la Vicky. No, solo la tenemos 3 mujeres, esa vía, perdona. Y 2 de ellas españolas. Para mí ha sido como mi máxima motivación. O sea, para mí llegar a la pedriza, mi segundo año de adherencia, hacer 8B, pues es como impensable, ¿no? Un poco. Entonces, me ha dado una alegría muy grande, vital, ¿sabes? Entonces, pues estoy como casi como agradecida con la vía. Qué bien. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por atenderme, por invitarme a este sitio, por pasar un poco de fresco. Y una pena que no hayamos podido escalar hoy por el tiempo, pero bueno, queda pendiente. Porque a mí sí me gusta. Para la próxima vez, cuando me quieras. Me encanta, de hecho. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Tot